El silencio del cielo. Durante 3 años, el cielo permaneció cerrado. Ninguna gota cayó sobre Israel. La tierra se agrietaba, el ganado moría y el pueblo empezaba a dudar si los dioses que adoraban todavía los escuchaban. En medio de esa tierra seca, un hombre surgía como un eco de la voz de Dios. Elías, el tisbita, un profeta sin títulos, sin riquezas, pero con una fe que incendiaba lo imposible. ¿Por qué el cielo se silenciaría ante un pueblo escogido? ¿Qué llevaría al Dios que abrió el mar y hizo brotar pan en el desierto a guardar silencio durante tanto tiempo? La respuesta era dura. El pueblo había cambiado al Dios vivo por imágenes sin vida. Jezabel, la reina fenicia, había introducido en Israel el culto a Baal, el supuesto dios de la lluvia. Ironía divina, el dios de la tormenta no podía hacer caer ni una sola gota. El silencio del cielo era la prueba de que Baal no tenía voz. La nación estaba dividida. Por un lado, los seguidores de Jezabel construían altares de madera cubiertos de oro, cantando a ídolos tallados. Por el otro, quedaban solo vestigios de fe escondidos en cavernas, 100 profetas ocultos por Obadías, siervo de Acab, que arriesgaba su vida para alimentarlos con pan y agua. El miedo se había convertido en la nueva ley. Mientras la desesperación crecía, Dios habló nuevamente con Elías. Era hora de mostrar quién realmente controlaba el cielo. El profeta entonces dejó el anonimato y subió a Samaria para confrontar al rey Acab. Sus palabras sonaron como trueno en medio del silencio de la sequía. Lo que falta no es lluvia, sino arrepentimiento. El encuentro entre Acab y Elías fue tenso. El rey lo acusó de ser la causa del caos, pero Elías devolvió el golpe. No soy yo quien ha traído desgracia sobre Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar al Señor y seguir a Baal. Era un desafío directo a la corona y al culto pagano. Dios ordenó que Elías convocara a todo el pueblo al monte Carmelo. Allí, el enfrentamiento sería público, sin trucos, sin dudas. 450 profetas de Baal y 400 de Acera estarían presentes. La regla sería simple, el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Mientras el pueblo subía al monte, el aire parecía cargar algo más allá del calor del desierto, un presagio. Elías no era solo un hombre yendo al encuentro de sus enemigos, era un profeta cargando el peso de la fe de toda una nación. En el silencio seco de la tierra, se preparaba el desafío. El monte Carmelo en llamas. El monte Carmelo, antes silencioso, ahora se convertía en el centro del conflicto espiritual de la nación. Hombres, mujeres, reyes y siervos, todos reunidos ante una escena que definiría el futuro de Israel. En la cima, se erigirían 2 altares, uno dedicado a Baal y otro al Señor. Ninguno tendría fuego humano. El que respondiera desde el cielo mostraría quién realmente gobernaba la tierra, la lluvia y el destino. Los profetas de Baal comenzaron temprano. Apenas había salido el sol cuando sus voces resonaron entre las piedras, clamando al dios de la tormenta. El cántico se transformó en grito. Los gritos se convirtieron en gemido. Pasaron horas y el altar seguía frío, sin vida. Elías observaba, firme, inmóvil, mientras el sudor corría por el rostro de los sacerdotes. Al mediodía, el profeta rompió el silencio con una provocación que atravesó el valle. Griten más fuerte. Tal vez está ocupado, o durmiendo. La burla cortó más profundo que cualquier espada. Desesperados, los seguidores de Baal comenzaron a herirse, dejando el suelo cubierto de sangre, un sacrificio inútil ante un Dios que nunca respondió. El sol descendía, y con él, la esperanza de ellos. Ningún fuego, ningún sonido. Solo el viento seco y la mirada tranquila de Elías. Cuando llegó la tarde, el profeta caminó hasta el centro y llamó al pueblo. Acérquense a mí. El altar del Señor había sido destruido hacía años. Elías lo reconstruyó con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Era un gesto simbólico, la restauración comenzaba allí, piedra sobre piedra, fe sobre ruina. Luego cavó una zanja alrededor del altar y ordenó algo impensable en tiempos de sequía, que trajeran 4 cántaros de agua y la derramaran sobre el sacrificio. Lo hicieron 3 veces, hasta que todo quedó empapado. La madera mojada, el cordero húmedo, el suelo transformado en lodo. Era imposible que el fuego prendiera, y precisamente por eso, el milagro sería incuestionable. Elías levantó los ojos y oró, no con gritos, sino con la simplicidad de quien conoce a quien sirve. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. El tiempo pareció detenerse. Ningún viento, ningún sonido. Hasta que, de repente,
Una llama descendió del cielo, viva, ardiente, incontenible. El fuego consumió el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua del foso. El pueblo, atónito, cayó con el rostro en tierra gritando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. El milagro no solo quemó el sacrificio, quemó la duda. El Carmelo se convirtió en altar nacional, y el nombre del Señor volvió a resonar donde antes reinaba el silencio. El fin de la sequía y la carrera de la fe. El fuego todavía ardía en las memorias cuando Elías descendió del monte. El aire olía a cenizas y arrepentimiento. El milagro había sido visto por todos, pero el desafío aún no estaba completo. El altar quemado no traería lluvia por sí solo. Era hora de que el profeta clamara nuevamente, no por fuego, sino por agua. Acab, el rey, atónito ante lo que había visto, quedó sin palabras. Elías, firme, se acercó y declaró: Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de abundante lluvia. El rey subió a comer, el profeta, sin embargo, subió a orar. En la cima del Carmelo, Elías se arrodilló y puso el rostro entre las rodillas. 7 veces mandó al siervo mirar hacia el mar. 7 veces el horizonte permaneció vacío, y aún así no desistió. En la 7ª, el siervo regresó con una frase que sonó como esperanza. Mira, del mar sube una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre. Esa pequeña mancha en el cielo llevaba el peso de 3 años de oración. Elías se levantó y anunció con voz firme: Ve, dile a Acab, prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. En instantes, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las nubes se cerraron, los truenos resonaron y la lluvia cayó abundante sobre la tierra seca. El pueblo, que hace poco clamaba a dioses silenciosos, ahora corría bajo la bendición que solo el Dios verdadero podía conceder. El Carmelo se convirtió en un símbolo de restauración, el lugar donde el fuego abrió camino al agua. Pero la fe de Elías sería puesta a prueba nuevamente. Jezabel, la reina que sostenía a los profetas de Baal, no aceptó la derrota. Al enterarse de que Elías había ordenado la ejecución de los sacerdotes idólatras, envió un mensaje que sonaba como sentencia: Así me hagan los dioses, y otro tanto, si mañana, a esta hora, no hago contigo lo que hiciste con ellos. El profeta que había enfrentado a un rey y orado hasta el cielo se vio dominado por el miedo. Huyó al desierto. Allí, exhausto y solitario, pidió la muerte. El hombre que hizo caer fuego del cielo ahora se sentía apagado por dentro. Basta, Señor, toma ahora mi vida. Pero Dios no lo abandonó. Mientras Elías dormía bajo un enebro, un ángel lo tocó y dijo: Levántate y come. A su lado, un pan asado sobre brasas y una vasija de agua. No era solo alimento físico, era sustento divino. El profeta comió, bebió y volvió a descansar. Por segunda vez, el ángel lo despertó y ordenó: Levántate y come, porque el camino será demasiado largo para ti. Elías obedeció. Fortalecido, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo donde Dios había hablado con Moisés. Allí, en el silencio de la cueva, el profeta cansado volvería a escuchar la voz que siempre lo guió, pero no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. El soplo de la voz divina. En el silencio de la cueva del monte Horeb, Elías permanecía solo, cargando sobre sus hombros el peso de sus victorias y derrotas. La tierra a su alrededor estaba en calma, pero el corazón del profeta era un torbellino. Esperaba señales grandiosas, truenos, fuego, terremotos, manifestaciones del poder divino como ya había visto en el Carmelo. Entonces vino el viento. Fuerte, cortante, que parecía partir montañas. Elías se apoyó en la pared de la cueva, pero Dios no estaba allí. Después, un terremoto sacudió el suelo. Aún así, el Señor no estaba en el terremoto. El fuego que tanto conocía surgió en brasas y llamas, y aún así, Dios no se reveló. Finalmente, vino un susurro suave, casi imperceptible. El aire se volvió ligero, el tiempo pareció detenerse. Era el soplo de la voz divina. Elías se cubrió el rostro y salió de la cueva, arrodillándose, reconociendo que el poder de Dios no se mide por la grandiosidad, sino por la presencia que calma y transforma. Dios entonces habló al profeta: ¿Qué haces aquí, Elías? Elías respondió con voz temblorosa: Tengo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. El pueblo te ha abandonado, tus profetas han sido muertos, y yo estoy solo. El Señor, en su infinita sabiduría, no lo reprendió. Al contrario,
le dio una nueva misión, mostrando que la obra divina continúa incluso cuando el hombre se siente solo. Dios reveló que no estaba solo, que miles aún permanecían fieles, y que Elías no luchaba por sí mismo, sino por toda la nación. En el soplo ligero, Elías comprendió que el gran milagro no estaba solo en el fuego que cayó del cielo, ni en la lluvia que rompió la sequía, sino en la presencia silenciosa y constante de Dios. Aprendió que la fe no depende de espectáculos, sino de la obediencia persistente y la confianza que se mantiene incluso cuando todo parece perdido. Renovado, Elías dejó la cueva. El profeta que huyó del miedo y la desesperanza ahora llevaba consigo la certeza de que cada paso, cada oración y cada desafío eran parte de un plan mayor. La voz suave no necesitaba gritar, solo necesitaba ser escuchada, y él la escuchó. El monte Horeb se convirtió entonces en un símbolo de intimidad con Dios, el lugar donde el silencio habló más fuerte que el fuego, y donde la fe se fortaleció no por grandes hazañas, sino por el soplo constante de la presencia divina. El legado de Elías. Tras la experiencia en el monte Horeb, Elías no volvió como antes. Su rostro reflejaba la serenidad de quien escuchó el susurro divino, y sus pasos llevaban la confianza silenciosa de quien sabe que no está solo. El profeta regresó a su pueblo, pero la misión ahora era distinta. Ya no se trataba de buscar enfrentamientos espectaculares, sino de reavivar la fe dormida, recordando a Israel que Dios no abandona a quienes lo buscan con sinceridad. Guiaba a los fieles con palabras de esperanza, enseñando que la perseverancia y la fidelidad son más poderosas que cualquier demostración de fuerza. La presencia de Elías entre el pueblo se convirtió en un recordatorio vivo de que la obra de Dios trasciende los momentos de crisis. Los profetas que permanecieron fieles encontraron en él inspiración, y las generaciones futuras aprendieron que la verdadera fe no se mide por milagros visibles, sino por el compromiso con la justicia y la obediencia silenciosa. Elías caminaba entre el pueblo, a menudo solo, pero nunca abandonado. Su historia se transformó en legado, el ejemplo de un hombre que comprendió que la voz de Dios es suave, pero transformadora, capaz de mover corazones y guiar naciones. El eco del profeta. El silencio que siguió a la voz de Elías resuena a través de los siglos. Profetas, líderes y fieles aún hoy se inspiran en la lección del hombre que enfrentó tempestades, incendios y desiertos, pero descubrió que el poder de Dios reside en la persistencia de la fe y la paciencia de la escucha. El legado de Elías nos recuerda que no es necesario estar rodeado de grandiosidad para encontrar lo divino. El soplo, la voz baja, el gesto discreto, son esas manifestaciones que muchas veces cambian el destino del mundo. Así, el profeta desaparece de la historia visible, pero su presencia permanece en cada alma que busca comprender el misterio de la fe, el coraje y la fidelidad silenciosa. El soplo que lo tocó en el monte Horeb continúa inspirando a quienes, incluso en medio de la adversidad, escuchan atentamente el llamado de Dios.